Euron, 18 de marzo de 2009. La República de Bolivia cambia de nombre y pasa a denominarse oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia. Quiero hacer una reflexión respecto a este elemento de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Porque a veces se suele mezclar cosas que no tienen mucho que ver, como por ejemplo el concepto plurinacional en otras partes del mundo, que, mal que les pese, existe. A algunos les molesta, como si fuera todo lo mismo, porque las palabras pueden tener un contenido distinto según el usuario. Por eso es necesario el elemento diccionario para la gestión del contenido, y por eso puede haber palabras que tienen diferentes acepciones según igual. Como por ejemplo el concepto foralidad, que puede ser de fuero, derecho privativo, propio de un territorio, o concesión graciosa de un monarca, generalmente a una ciudad en concreto. Por eso puedes encontrarte el fuero de Huesca o fuero de Logroño y la foralidad del señorío de Vizcaya, que es algo completamente distinto. Pero en el tema de la plurinacionalidad y del Estado de Bolivia tenemos un país surgido de los tiempos de la descolonización. ¿Eran colonias o no eran colonias? Los españoles, cuando trasladaron su territorio al otro lado del Atlántico, ¿estaban trasplantando una colonia o estaban trasplantando las instituciones en base a virreinatos y gobernaciones tal y como tenían en la península? Yo creo que esta última es más razonable, por eso deberíamos de entender que colonias, por ejemplo, tenían los franceses o los británicos, pero los españoles no tenían colonias stricto sensu, o por lo menos no como se entiende a nivel anglosajón o francófono. Y cuando se producen las independencias, en el primer tercio del siglo XIX, aunque tardaran décadas posteriormente los españoles en reconocer esas independencias, porque aunque se proclame la independencia en un momento determinado, no significa que esa independencia sea efectiva en ese momento, porque si no, estaríamos diciendo que la independencia efectiva de los Estados Unidos es el 4 de julio de 1776, y todo el mundo sabe que la declaración formal del reconocimiento de esa independencia fue en 1783, siquiera, aunque solo sea por haber visto la película Los Inmortales, en la que se dice por parte del personaje del señor MacLeod, interpretado por Christophe Lambert, dice el momento en el que se produce el reconocimiento, porque en ese momento están teniendo un duelo y, bueno, pues cosas que pasan en Nueva York en aquella película. En este caso, a semejanza de los de Quebec, porque cuando se habla de Latinoamérica, se habla de las personas y países que hablan latín o un derivado de latín, como puede ser el francés. Es decir, los quebecuas son latinos, son de Latinoamérica. No son hispanos, pero son latinos. Pues ese término imperialista inventado por Napoleón III, ¿no?, para tratar de cobijar la toma de México en base al emperador Maximiliano y todo aquello, cosa que, bueno, pues se dice por parte de las autoridades canadienses que el pueblo de Quebec tiene derecho a decidir su futuro, tiene derecho a autodeterminación, pero no es una autodeterminación territorial, sino de población. Con lo cual eso os podéis autodeterminar y marchar y hacer lo que queráis, pero no es una autodeterminación de Quebec, del territorio de Quebec. Con lo cual eso es parecido a lo que tienen en Bolivia, porque es una declaración de plurinacionalidad de los pueblos originarios, pero de los pueblos, de las gentes, no del territorio de Bolivia. Lo cual es pintoresco y curioso, en tanto en cuanto se solapan realidades distintas, y a veces pudiera parecer que aquel proyecto corporativo y cooperativo de la Italia de los años 20, sí, la Italia de los años 20, de Mussolini,
Como luego pasaría, por ejemplo, en la reforma, en la Asamblea Nacional Constituyente, el año 2017 creo que fue, que había voto poblacional y luego votos por gremios y por colectivos, con lo cual una persona podía tener hasta 3 o 4 votos dependiendo de su participación en la comuna de barrio, en un organismo profesional, como el colegio de periodistas. Y eso desvirtúa el elemento una persona, un hombre, una mujer, un voto. Porque eso significa que cada persona tiene un voto, no que cada voto valga exacta y milimétricamente igual, porque luego hay correcciones electorales, porque como el oxígeno puro mata, el elemento de igualdad pura también mata, porque cada vez que se ha atendido a eso, se ha ido a elementos difíciles de asumir, ya sea, por ejemplo, el epítome, un elemento de desarrollo de esa igualdad hasta las últimas consecuencias, como es la Pol Pot de 1975-78, llevando hasta las últimas consecuencias la doctrina marxista y leninista. Pues aquí tenemos en Bolivia un experimento híbrido, curiosamente, en el que se acepta la plurinacionalidad en tanto en cuanto los pueblos originarios, pero no tanto como puedan tener en los Estados Unidos, que tienen las famosas reservas. Pero es curioso porque, por ejemplo, en el estado de Oklahoma son la mitad del territorio efectivo y pareciera que el gobernador no tiene jurisdicción sobre ese territorio. O en otros lados más del medio oeste, porque las instituciones federales no pueden entrar sin permiso, y por eso ha habido series y películas que hablan de este elemento. Eh, Cuando hay un crimen, por ejemplo en Bones, creo que participa también esta trama. Están en el borde de la frontera, sí, de la frontera, y no pueden. Era en el Mentalista. Puede que sea en el Mentalista. O bueno, en varios. O en Mentes Criminales. Se ha utilizado en muchos elementos de serie. Y tienen que pedir permiso a la policía de la reserva para poder ingresar y tener investigación. O por ejemplo, en Oklahoma está prohibido el juego, pero dentro de la reserva india el juego está permitido. Porque no tienen jurisdicción los Estados Unidos ni el estado de Oklahoma dentro de la reserva india. Y esa es una forma de plurinacionalidad no declarada, pero territorializada. En este caso tienen el elemento de provisión de una forma de institucionalizar etérea, no terrenal, no basada en suelo, como dirían los gustabuenistas, sin capa basal, pero con una distinción entre lo que serían los blancos, los europeos y los pueblos originarios, con una forma pintoresca y curiosa de establecerse, que es diferente de los elementos de plurinacionalidad, como por ejemplo en el Reino Unido, que son los escoceses, los irlandeses de Irlanda del Norte o del norte de Irlanda, los de Gales y los de Inglaterra, sobre todo a partir de 1997, con las actas de devolución, para crear una asamblea en el norte de Irlanda, otra vez, recuperada, porque ya antes de 1972 tuvieron, aunque restringida en el voto para los auténticos ciudadanos, que eran los protestantes británicos. Porque ya habían visto, antes de 1921, cómo durante la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de la delegación irlandesa en el Parlamento de Westminster era de cariz irlandesa.
regionalista, nacionalista, y el negarles su capacidad de dialéctica y de capacidad de llegar a acuerdos fue lo que acabó radicalizando, y sobre todo negar el home rule, pero eso ya sería otra historia muy larga. En el Reino Unido tienen esa concepción de plurinacionalidad, y en otros lugares también tienen este concepto de plurinacionalidad, pero en el sentido territorial, como por ejemplo Suiza. Liechtenstein es un caso paradigmático de la capacidad de los condados, que son 13, de separarse del lugar. En Suiza hubo segregaciones internas, como el cantón de Jura, que fue objeto de una polémica muy importante, y dentro del ámbito territorial sudamericano, pues también Ecuador tiene algo parecido. Incluso en la segunda vuelta de estas elecciones de Ecuador, polémicas, ha ido a parar a la segunda vuelta un candidato indigenista. Bélgica, Canadá, vamos, hay elementos de plurinacionalidad en el mundo bastante conocidos y reconocidos, pero dentro de esa pluralidad de conceptos, dentro del mismo elemento conceptual, es decir, del mismo término, hay conceptualizaciones bastante divergentes. Hay que, en ese rico background, hay que tener en cuenta, bueno, pues estas circunstancias, sobre todo cuando eh, bueno, pues tenemos diferentes conceptualizaciones desde la madre patria respecto a eso. Por ejemplo, Perú también tiene unas circunstancias parecidas, y tenemos que se independiza incluso antes que el Alto Perú, porque Bolivia era el Alto Perú, y acabaron forzándoles a ser independizados los dos. Y ahora tenemos un Mario Vargas Llosa, que fue candidato contra el señor Chinito, ya saben, Fujimori en 1990, perdiendo las elecciones contra Fujimori. Luego daría un golpe, un autogolpe, creo que en 1992. Pues este Vargas Llosa, que viene a España a decirle a los catalanes, a los vascos, a los gallegos, incluso a los leoneses, que lo único que quieren es segregar su comunidad autónoma de una entidad formalmente birregional, pero que nunca lo fue, y que se les tacha de separatistas, como si quisieran la independencia de España, y lo único que quieren es que Castilla y León se divorcie y sea León por un lado, la región leonesa con León, Salamanca y Zamora por su lado, y la región castellana por su lado, porque eso no ha funcionado en los años que lleva funcionando desde 1983. Pues se aplica el concepto de separatistas, y el señor Vargas Llosa les aplica el término a todos de separatistas de la nación española, cuando él asume la separación del Perú como algo lógico y lo celebra el día de la independencia de Perú, que por fin se segregó de la madre patria España, cosa que él, que es realmente un separatista peruano respecto a la madre patria España, y lo que tendría que hacer, como hay algunos movimientos en Puerto Rico o en Cuba mismo, de la reintegración del Perú, tendría que ser el adalid de la reintegración del Perú respecto a la madre patria como una comunidad autónoma más. Si no, deberá ser considerado un malvado y pérfido separatista. Bueno, pues el asunto estriba en el que Bolivia, el Alto Perú, pues tiene esta conceptualización respecto a, bueno, luego el Aymara, Evo Morales Ayma, como presidente a partir del año 2005, después de una evolución impresionante con Carlos Mesa, aquel presidente que empieza por Q, un apellido indigno para mí, porque una persona apellidada igual tiene un libro mío, que supongo que ya lo tengo que dar por pedido, que era concejal del PP en Sondica. Bueno, pues tuvo una evolución muy difícil, sobre todo a partir del año 2000, Bolivia, que tuvo diversos gobiernos, duraron muy poco. Al final acabó ganando las elecciones Evo Morales Ayma, y entró al poder con una revolución a la estela de la que había sucedido en Ecuador, en Venezuela y todo aquello, en la nueva ola bolivariana que
creando el ALBA y otros elementos como Petrocaribe, y entre las formas de estructuración interna pues acabó llamando diferente a la anterior conocida como República de Bolivia, como anteriormente se lo conocía como República de Venezuela, y luego será la República Bolivariana de Venezuela, y en Bolivia será el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué posteridad ha tenido todo esto? Bueno, pues que los bolivianos valoren si ha tenido alguna practicidad. Luego, pues incluso el señor Evo Morales quiso dar un autogolpe porque cambió la constitución, lo llevó a referéndum y Bolivia dijo que no a ese cambio constitucional. El Tribunal Constitucional autoenmendó la constitución para hacer como que lo que ponía no era lo que ponía, y intentó dejarle presentarse a Evo Morales a un mandato que no procedía porque debería haber presentado a otro cualquiera, que es lo que acabaron haciendo posteriormente, después de un año fuera del poder el MAS, y Luis Arce ha ganado las elecciones. ¿Por qué no pudieron poner en vez de Evo Morales a Luis Arce? Y no se cargan la Constitución y no provocan que haya un cambio constitucional derivado de... Vamos, a veces las cosas... es que pasa, que Evo Morales pensaba que era imprescindible e insustituible para la Bolivia del futuro. No, nadie es insustituible y perecedero. Hay que tener en cuenta que el país es más que una sola persona y por tanto debería haber aceptado y aprendido lo que supuestamente esconde el término Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, los grupos humanos, los colectivos, pero luego a la hora de plasmarlo no se lo cree del todo y él quiere seguir mandando aún lo que diga la Constitución, lo que diga el pueblo de Bolivia, lo que diga el Tribunal Constitucional, da igual. Por eso hubo el interregno con esa señora presidenta que era la vicepresidenta segunda del Senado, hasta que hubo elecciones y el fracaso de la comunicación y la forma de funcionar pues hizo que el pueblo de Bolivia volviera a dar su confianza al MAS y a Luis Arce como presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Por eso, como reflexión final, las cosas deberían de plantearse de forma más cerebral, con más contenido, con más desarrollo y con mayor explicación para poder tener una cierta cordialidad y concordancia. Porque, por ejemplo, con la salida al mar, la llamada mediterraneidad de Bolivia, que la perdió a finales del siglo XIX, olvidándose todos esos acuerdos con Perú y con Chile respecto a las formas de salida al mar, con acuerdos incluso de cesión parcial de soberanía en algunas partes que ha sido infrautilizada con infracapacidad de potencial que tenía para la Bolivia respecto a lo que le ofrece Perú y Chile. Querían simplemente pura y dura soberanía completa sobre cierto territorio, cosa que es absolutamente difícil de asumir por los pueblos y gobiernos de Chile y Perú actualmente. Pues se le dio el mando, curiosamente, a un antiguo expresidente de la otra barda, del otro lado de la valla, como es Carlos Mesa. Y posteriormente en esas elecciones que se dieron después de el interregno de la presidenta esta, pues en vez de agrupar el voto en torno a Carlos Mesa, que era el candidato favorito de la oposición en ese momento gobierno circunstancial, pues los de Santa Cruz del departamento pues pusieron a un candidato propio. Carlos Mesa estaba también por ahí y había un tercer candidato también de la oposición, con lo cual la disgregación y todo ese elemento pues acabó dando la presidencia a el presidente del MAS, el nuevo presidente del MAS. Y David Choquehuanca, que había sido ministro de Cultura, pues es el vicepresidente. Pues esa es parte de la realidad de Bolivia. ¿Cuál será el futuro? Pues no se sabe, porque
con Evo Morales trataron de no joder sobre todo la economía, hicieron cosas de la Pachamama y cosas así muy efectistas y efectivas, pero no joder las cosas de comer. ¿Qué será en el futuro? Actualmente, en 2021, pueden equipararse el Producto Interior Bruto de Venezuela con el de Bolivia, cuando hace tan solo 8 años tenía 12 veces más Producto Interior Bruto Venezuela que Bolivia. Venezuela ha tenido un desarrollo, Bolivia ha tenido otro y Ecuador ha tenido otro. Y el concepto plurinacionalidad tiene diversas connotaciones en esos países y fuera de ellas. Por eso es recomendable acercarse a la palabra en el contexto oportuno y aprender de cómo se ha evolucionado en la realidad. Y sin más, es que ricasco, aur berbat, beti helpean.